Entonces, el tema es desviación estándar. La desviación estándar es algo que está asociado con las medidas de dispersión. Recordemos que si nosotros tenemos un conjunto de datos y este cierto conjunto de datos, bueno, nosotros queremos hacerle un cierto análisis, pues dos de las formas sencillas en que podemos hacerlo es utilizando las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Recapitulando, recordemos que las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, donde de forma general pues la media es el promedio aritmético que todos conocemos, es decir, por ejemplo, la media de sus calificaciones pues es el promedio de sus calificaciones, sumar todas ellas y dividirlas entre cuántas materias, eso sería la media, ¿no? La mediana pues es el valor que está justamente a la mitad de los datos ordenados ascendente o descendentemente. En otras palabras, por ejemplo, la mediana de sus calificaciones, pues sería ordenar todas sus calificaciones de la más pequeña a la más grande, a lo mejor 6, otro 6, 7, 7, 8 y 9. Y el que quede justamente a la mitad, pues esa va a ser la mediana de sus calificaciones. Y por último, la moda. La moda es el valor que se repite más veces dentro de un conjunto de datos, es decir, el que tiene mayor frecuencia. En otras palabras, por ejemplo, la moda de sus calificaciones, pues vendría a ser la calificación que más se repite en su boleta. Si la calificación que más se repite en su boleta es 6, pues entonces la moda de sus calificaciones es 6. Entonces, esas eran las medidas de tendencia central. Y no olvidemos que, bueno, en una ocasión las tocamos y nos tocó analizar qué eran, cómo se trabajaban, cuando estuvimos viendo la parte de tablas de frecuencias, que era la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la porcentual, etcétera. Además, cuando hacíamos esas tablas, nosotros podíamos calcular esta media, esta mediana, esta moda, hacer gráficas circulares, etcétera. Eso ya lo vimos alrededor de la mitad, tres cuartas partes de segundo. Y bueno, la otra parte son las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión también son, digamos, una parte fundamental o una parte importante, porque nos hablan de, como bien lo dice su nombre, cómo se están alejando o cómo se dispersan estos datos respecto a un estándar. Ajá. Es decir, en los procesos analíticos, o más bien en los procesos estadísticos, a veces nos interesa saber qué tan preciso, qué tan exacto, qué tan regulado está algo, ¿no? Y esto es algo muy común que, por ejemplo, si alguien de ustedes en una vida futura se fuese a dedicar a lo que es, por ejemplo, procesos de calidad o el área de calidad de una empresa o análisis estadísticos, pues lo que ustedes ahí, o si alguno de sus familiares lo es, ustedes pueden preguntar, ¿y qué es lo que se hace a grosso modo ahí? Bueno, por ejemplo, vamos a decir que Coca-Cola tiene un problema de que pues sabemos que sus botellas retornables de 2 litros, pues tiene aproximadamente el contenido de 2 litros. Lo que le preocupa a Coca-Cola es saber si realmente esas botellas tienen los 2 litros específicos o en su defecto pueden pasar 3 escenarios. Que estén bien en los 2 litros, que, que las botellas tengan antes de 2 litros, es decir, que les falte para esos 2 litros, o que se excedan de producto y que tengan más allá de 2 litros. El escenario perfecto sería que tuviera los 2 litros, porque si tiene menos de 2 litros, quizá alguien pueda ser perspicaz y darse cuenta y contraer problemas para Coca-Cola en el sentido de que se estén dando cuenta que les estamos dando de menos. Y el otro escenario peor es que les estemos dando de más, es decir, mis botellas dicen que son de 2 litros, retornable, pero en realidad no tiene 2 litros, tiene de más, entonces yo les estoy regalando productos. Entonces, lo que debe de ocurrir es
un escenario perfecto, aunque en la vida real no ocurre así. Digamos que, por ejemplo, alguien de procesos de calidad agarra y toma una muestra y mide la capacidad de esos envases. Y a lo mejor detecta que algunos tienen menos, algunos sí tienen la medida y algunos tienen más. Entonces, como hay de todo un poco, aquí la pregunta es, ¿realmente es el sistema de llenado de estos envases es el correcto o hay que hacer modificaciones? Entonces, una forma fácil y sencilla de hacer eso es con la desviación estándar. La desviación estándar, en términos generales, se encarga, como lo dice su nombre, en medir qué tan lejos, qué tan desviados, qué tan alejados están los datos respecto a un estándar, donde este estándar es por lo regular la media. Es decir, respecto a esa media, qué tan lejos están todos mis valores respecto a él. Y dependiendo del qué tan lejos, pues me va a decir qué tan bueno es. Por ejemplo, si yo veo que esta desviación estándar, el ejemplo que le estoy poniendo de las botellas, yo veo que rebasa el 2 litros, eso significa entonces que la mayoría de mis botellas se están llenando con más allá de 2 litros. Y entonces tendríamos que decirle, oye, como gerente, ¿no? Pues sabes que tienes un problema porque, pues sí estás cumpliendo con los 2 litros, pero les estás dando de más. Y esos mililitros son primordiales porque el decir que son 5 o 10 mililitros, pero si producen 1 millón de botellas, pues cuántos litros no ya regaló, ¿no? Entonces ahí ese tipo de cuestiones se checan con este tipo de estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar se calcula mediante o está generalizada por la siguiente expresión. Dice que el conjunto de todos los datos, uy, me equivoqué. Este símbolo significa sumatoria. Es como casi como una E, como lo quieran ver. Y la letra es una letra griega mayúscula llamada sigma. Entonces, esto representa suma. Es decir, en lugar de yo tener que escribir toda la suma, yo lo puedo simplificar con este símbolo. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que es la suma desde el primer término hasta el último término, ajá, de cada uno de los datos menos su respectiva media al cuadrado dividido entre el total. Ajá. Otra vez. La desviación estándar es la suma desde el primer término hasta el último de cada uno de los valores menos la media elevados al cuadrado dividido entre el total, y se me olvidaba algo importante, raíz cuadrada. Ajá. Entonces vean, ¿qué es lo que me está diciendo esta expresión media extraña? Hagan de cuenta que yo primeramente tengo un conjunto de datos y de este conjunto de datos yo le voy a sacar la media. Ajá. Pongamos que en el ejemplo de los envases que estaba poniendo, vamos a tomar una muestra de 100 botellas de Coca-Cola y lo que yo esperaría es que cada una de esas botellas tuviera 2 litros, es decir, la media, lo que yo estoy representando como X barra, recuerden que X barra representa la media, es decir, sería 2 litros. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tener el concentrado de mi información que corresponde a cada una de las capacidades de esas 100 botellas y voy a ir haciendo las restas. Es decir, esta botella tenía 1.96, entonces voy a restar 1.96 menos 2. Es decir, lo que estoy calculando es la diferencia de cuánto le falta o cuánto le sobra a mi botella de esos 2 litros. Ah, pues es menos 0.4. Es decir, que esa botella le falta 0.4 de litro, ¿no? Por poner un ejemplo.
Y así me voy con cada una de ellas. Voy restando lo que contiene con lo que yo esperaría que tuviera. Voy restando con lo que yo esperaría y así, así, así. Después, cada una de esas restas las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar. Entonces voy a tener una suma de todo esto. Al final lo voy a dividir como si hiciese yo un promedio y le saco raíz cuadrada. Entonces, si esta desviación estándar es muy grande, es decir, se aleja del cero, entre más lejos del cero, significa que los datos están más dispersos. Y entre más cerca del cero, menos dispersos están. Al igual que ocurría con la desviación media, la desviación estándar, digamos, hasta cierto punto es mejor predictor, pero también es hasta cierto punto ambiguo, porque para alguno de nosotros lo que parece estar cerca del cero, para alguien puede decir que está lejos del cero. Es decir, por ejemplo, si yo solamente digo que, si yo les digo o les pregunto si el 0.35 está lejos o cerca del cero, quizá para muchos de ustedes el 0.35 esté muy cerca del cero, pero para algunos otros puedan decirme que no. Para que sea cerca del cero, quizá debería de ser 0.035, porque en comparación, pues ya este está mucho más cerca y el otro está más lejos, ¿no? Entonces, para poder decir que está lejos y que está cerca del cero, pues es algo, digamos, ambiguo en ese sentido. Siempre vamos a necesitar de algo con que compararlo para poder decir qué es más grande, qué es más pequeño. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos usar esta expresión para calcular la desviación estándar de un conjunto? Vamos a ponerlo en un ejemplo muy sencillo, eh, con poquitos datos, nada más para que vean cómo es que. Entonces, por ejemplo, tenemos las siguientes cantidades. No me voy a complicar, voy a tomar cantidades enteras: 55, 75, 75, 95, 79, 1, 98, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos, ¿no? Insisto, esto nada más es ilustrativo en la vida general o en la vida real o cuando ustedes tengan que resolver ejercicios de este estilo, no es que nada más son 8 datos. O sea, pueden ser 20, pueden ser 30, 50, lo que fuese, ¿no? Pero aquí nada más para fines ilustrativos, nada más voy a usar 8. Entonces, por ejemplo, pensemos que esto, no sé, representa la boleta de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien en mecánica sacó 55 de 100, alguien en matemáticas sacó 75 de 100, en física 75 de 100, en no sé, taller de lectura y redacción 95 de 100, etcétera. Entonces, si esto representa la tira de calificaciones de una persona teniendo 8 materias, pues vamos a ver qué tan bueno o qué tan malo qué tan dispersos están sus calificaciones. Ajá. De entrada, visualmente, bueno, se nota una dispersión. ¿Y a qué me refiero con esa dispersión? Me refiero a que si nosotros nos damos cuenta, el valor más pequeño aquí es 21 y el valor más grande es 98. Entonces, del 21 hasta el 98 hay una, pues, tremenda diferencia, ¿no? Entonces, eso significa que hay una gran dispersión. Ajá. Si, por ejemplo, el valor más pequeño dentro de las calificaciones fuera 90 y la más grande fuera 98, o sea, tuviera puros 9, pues las calificaciones no andan tan dispersas, ¿vale? Entonces, aquí de entrada visualmente podemos ver que sí lo están porque el más pequeño es 21 y el más grande es 98. O sea, si quisiéramos calcular la desviación estándar, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la media. Recordemos que la media es X barra. ¿Qué significa eso? Es decir,
que a rasgos generales yo tendría que sumar 55 más 75 más 75 más 95 más 79 más 21 más 98 más 23. Es decir, sumar todos esos datos y dividirlo entre el total. Como en este caso yo tengo 8 datos, pues voy a dividirlo entre 8. Ajá. Entonces, aquí pues ya todo se vuelve muy numérico, muy instrumental, ¿no? 55 más 75 más 75 más 95 más 79 más 21 más 98 más 23. Eso nos da un total de 521. Ajá. Es decir, sumando todas las cantidades que ahí tengo de lista. Si esas cantidades yo las divido, en este caso, entre 8, en total, pues esto me da una media de 65.125. Entonces, ese es mi media. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Para esto, yo sugiero que hagamos una tabla. Una tabla donde vamos a tener, pues obviamente, cierta cantidad de filas, cierta cantidad de columnas, y va a suceder lo siguiente. En la primera columna vamos a poner los datos. En la segunda columna, la diferencia con las diferencias. La tercera columna, los cuadrados. Déjenme lo separo un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como tengo 8 datos, pues voy a poner 8 filas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Obviamente es más fácil en su libreta. Todo está cuadriculado. Entonces, aquí nada más por ponerle un título, aquí vamos a decir que van a ir todos los datos, es decir, el XY. Aquí van a ir todos los datos, cada dato restado con la media, y aquí cada dato restado con la media elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a anotar mis datos, que son 55, 75, 75, ¿qué otro tengo? 95, 79, 21, 98 y 23. O sea, nada más pasé los datos que les estaba poniendo de ejemplo aquí a la tabla. Después, ¿qué voy a hacer? En mi tabla, aquí en la segunda columna, es decir, en esta, voy a colocar las restas de cada uno de los datos menos la media. Es decir, recordemos que la media es 65.125, es decir, esto. Entonces, lo que voy a ir haciendo aquí es que en la segunda columna voy a ir anotando lo que me dé de esas restas. Es decir, por ejemplo, en el primer renglón sería 55 menos 62.125, es decir, lo que me dio de la media. Perdón, 65. Ajá. Entonces, si ustedes restan 55 menos 65.125, eso es menos 10.125. ¿Sí? Ahí estamos. Primera. La segunda fila lo mismo, entonces sería 75 menos, menos la media. 9.875. Observen que en el primero salió negativo, porque obviamente yo estoy restando 55 menos 65. Es más pequeño el 55, pues me va a quedar negativo. En la segunda yo estoy restando 65 menos 65, me va a quedar un signo positivo. Ajá. En este, pues es lo mismo. Luego el otro sería 95 menos 65, da 29.875. 79 menos la media. 21 menos la media. 98 menos la media. Y 23 menos la media.
Es decir, aquí, insisto, lo único que estoy haciendo es las restas de cada uno de los datos de la primera columna menos la media. 55 menos 65.12. 75 menos la media. 95 menos 65. Bla, 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 bla. Ya que acabé, en la otra columna, lo que voy a hacer es que voy a elevar cada una de las cantidades que tengo en la columna del medio al cuadrado. Es decir, 10.125 lo elevo al cuadrado. Y eso resulta ser 102.51. Aquí ya no es necesario que anoten todas las decimales. Ya saben. Aquí incluso hasta con 2 es suficiente porque son muchas cifras. Entonces lo que hice fue elevar el 10.125 al cuadrado y eso me dio 102.50. Y así me voy. Ahora, por ejemplo, 9.875 lo elevo al cuadrado. Entonces eso me da 97.51. Y así me sigo hasta terminar con el último. Punto 8.5 al cuadrado. 44.125 al cuadrado. ¿Cuál es lo que debemos de observar aquí? Ojo que fíjense que como al estar al cuadrado, los que estaban negativos, pues se convierten en positivos, ¿no? Entonces, esta última columna ya solamente contiene puras cantidades positivas, porque como lo acabo de decir, al elevar al cuadrado, se cancela esto. Entonces ya, acabé. Le repito, es a cada uno de los que están en medio, elevarlos al cuadrado y luego los anotamos en la tercera columna. Hasta aquí, en base a la fórmula que yo les puse al principio, lo que he hecho es esta parte. Ajá. Es decir, observen que lo que estoy haciendo es esto. Agarrar cada uno de los datos, restarlos con la media y elevarlos al cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues hacer la suma. Ajá. Es decir, voy a agarrar todos estos que están acá en la tercera columna y los voy a sumar. Ajá. Es decir, 102.51 más el que sigue y así sucesivamente. Ajá. 17.51, 95.51 más 192.51 más 147.01 más 1080.76 más 1700.50. Al hacer esa suma, al final yo lo que obtengo de la tercera columna es 6.184.82. Es decir, en base a, insisto, a la fórmula, yo aquí lo que he hecho hasta ahorita es, ahora sí ya hice toda la suma. Después, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Entonces, voy a agarrar esta cantidad que me resultó de sumar toda esta columna y la voy a dividir entre el total de datos que tengo. No olvidemos que los datos que yo tengo desde un principio fueron 8. Entonces voy a dividir esto entre 8, que es 773.10. Y por último, no olvidemos que en la fórmula implica sacar una raíz cuadrada. Entonces, a este valor que me quedó, todavía me falta sacarle la raíz cuadrada. Y al sacarle la raíz cuadrada, yo tengo el valor 27.8045. Este valor ya es la desviación estándar. Ajá. Que si quieren lo podemos abreviar así. Desviación estándar. Ahora bien, como ustedes pueden darse cuenta, este valor está muy lejos del cero. O sea, creo que es más que obvio, ¿no? O sea, del 0 hasta el 27, pues hay mucha diferencia. Entonces, como está muy lejos del 0 el valor, lo que significa es que estos valores, que en mi contexto del problema representaban la boleta de calificaciones de alguien, pues sigue reafirmando lo que nosotros veíamos visualmente. Como la desviación estándar me sale un valor muy lejos del 0, eso significa entonces que estos valores están muy dispersos.